Muy buenos días. Estamos de nuevo aquí, en este caso, para una sesión satélite muy interesante que está patrocinada por Medicontour AVI. Esta casa, Medicontour, es una casa suiza, como ya sabéis, que fabrica lentes intraoculares innovadoras. Hace ya años que está en el mercado y poco a poco su prestigio y la calidad de sus productos ha ido creciendo y hoy día está establecida en España con un éxito notable, y esta sesión está organizada por ellos para informar acerca de las últimas novedades que hay sobre estas lentes, las lentes Medicontour. Tenemos un panel de expertos en estas lentes, invitados, que son David Antolín, de Madrid, la doctora Madalena Garat y el doctor Jorge Ali del Barrio, que van a intervenir a lo largo de estos próximos 45 minutos ilustrándonos acerca de las características de estas lentes, de sus resultados y de sus mejores indicaciones. Quiero, por tanto, agradecer a la Casa Medicontour AVI por este apoyo a nuestra reunión ARI 2021, a invitar a David Antolín, querido amigo de muchos años ya, a que dé su charla, que va a versar sobre corrección simple de efectos refractivos postquirúrgicos, miopía, hipermetropía y astigmatismo, de manera inmediata, sin interferencia con la superficie ocular, ni necesidad de equipos de láser steamer. Tienes la palabra. Vamos a comentar las generalidades acerca del add-on FirstQ. Esta es una lente diseñada para colocar en piggyback, que es una lente acrílica hidrofílica para fijación en sulcus, que cuenta con unos ápticos redondeados y flexibles, una óptica cuadrada también de bordes redondeados y un gran diámetro, y un diseño cóncavo convexo, lo cual tiene implicaciones en la seguridad del implante. Es un implante biocompatible que no produce inflamación, no interfiere con el iris, no produce chafing ni dispersión pigmentaria, presenta una estabilidad rotacional a largo plazo, no se puede capturar por el iris, se centra fácilmente y siempre el diseño garantiza una distancia interlenticular central mínima de 0,34 milímetros, por lo cual la opacidad interlenticular no se da. Existen ópticas disponibles monofocales, también multifocales, que son idénticas a las de la lente Liberty, es una óptica trifocal conocida y con amplio uso, y en ambas, monofocales y multifocales, podemos contar con cilindros que se pueden personalizar. Existen cilindros disponibles por encima de las 9 dioptrías. Las utilidades fundamentales de la lente son el manejo de sorpresas refractivas. Se puede utilizar para corregir sorpresas sobre lentes multifocales en saco o sobre lentes monofocales implantadas previamente, para multifocalizar pacientes previamente monofocales, para ejercer planes reversibles, por ejemplo, cuando utilizamos en un paciente en el que tenga leves patologías maculares o leves patologías leucomatosas, podemos colocar una lente monofocal en saco, colocar una lente multifocal en sulcus que puede ser retirada en el caso de que la patología se agrave e interfiera sobre el resultado esperado del paciente. También para cálculos complejos o variables, por ejemplo, en pacientes que se van a someter a queratoplastia, se puede realizar un implante en sulcus que puede corregir los defectos refractivos procedentes de las técnicas corneales realizadas. Es importante la comparación con las mejoras de sorpresas refractivas mediante LASIK. Sabemos que con LASIK menos de un 50% de los ojos tratados tras un implante multifocal tienen agudezas de 20-20, y eso se debe fundamentalmente al agravamiento o producción de ojo seco por las técnicas refractivas corneales. Eso no debe ser esperado con los implantes en piggyback. Tenemos en estos casos una expectativa realista en más o menos 0,25 dioptrías de resultado refractivo, no presenta el mismo riesgo que los recambios de lentes y es más exacto en refracción que estos mismos. Como decíamos, no produce ojo seco, no hay que retrasarlo, se puede realizar pronto después de la cirugía y no afectan las contraindicaciones corneales de la cirugía refractiva corneal. Los resultados, comprobados por el doctor Palomino en su publicación del año pasado, refractivos, son que el 83,3% de los ojos tenían refracciones esféricas en más o menos 0,5 dioptrías, el 100% en más o menos 1, y las agudezas visuales y las curvas de desenfoque confirman un resultado trifocal óptimo, con agudezas visuales sin corrección, lejanas, intermedias y cercanas, compatibles perfectamente con la curva esperada de desenfoque de la óptica trifocal. En esta diapositiva se puede ver, en esta foto, cómo la lente queda con un espacio interlenticular habitualmente óptimo por encima de esas cifras de 350 micras de las que hablábamos, y cómo no afecta al ángulo camerular. Es importante
tener en cuenta determinados detalles prácticos, como que es una lente que no precisa iridotomía, tiene un muy bajo riesgo de trauma celular capsular o endotelial, pese a lo cual es importante proteger durante la inyección para evitar el traumatismo, particularmente en pacientes capsulotonizados previamente, lo cual no es una contraindicación, y es conveniente rotar, como vamos a ver ahora, para asegurar la posición de los ápticos cuando se inyecta. Entre las precauciones importantes conviene tener en cuenta el estado macular, cuáles son el resto de patologías de los ojos en los que implantamos, las córneas irregulares que sin embargo no contraindican, como vamos a ver en la presentación de la doctora Carat, la célula inestable o capsulotomía previa, que hace recomendar una implantación cuidadosa y una evaluación si la célula es demasiado inestable, contraindica el implante, y que la cámara anterior tenga una profundidad mínima de 2,8 milímetros. En este vídeo podemos observar una implantación típica en la cual es bueno proteger, realizar un implante cuidadoso y evitar que la lente vaya directamente sobre la óptica de la previa. Gusta un implante controlado, y posteriormente es importante también rotar para asegurar que la posición de los 4 ápticos está perfectamente en sulcus y no interfiere con el iris, no pellizca el iris desde la hoja posterior, que como vamos a ver es una maniobra perfectamente fácil. Muchas gracias. Muchas gracias a Medicontour por esta amable invitación a participar en el simposium, que espero que os resulte de interés, puesto que se tratan temas que realmente son de primera línea de investigación y de actualidad. Mi charla vamos a intentar dar unas pinceladas sobre la posibilidad de hacer una multifocalidad mediante el EOS Pigback Add-on. Ya supongo que os habrán explicado, resumimos brevemente lo que es un pigback. La técnica de pigback lo que busca es implantar una segunda lente intraocular, una segunda lente habitualmente, pero no siempre, en la cámara posterior, en lo que es el sulcus ciliar, para ajustar habitualmente a metropías residuales en pacientes ya con pseudofaquia, pacientes pseudofáquicos, ¿vale? Esto se hace en el sulcus y no dentro del saco, puesto que si ponemos 2 lentes dentro del saco, con frecuencia se puede correr el riesgo de que haya una pacificación interlenticular, ¿de acuerdo? Por eso no podemos poner 2 lentes dentro del saco capsular y se pone una dentro del saco y la otra pues dentro del sulcus, o bien, como veremos, también se puede hacer un pigback poniendo una lente en cámara anterior, aunque eso es una opción a día de hoy muy poco frecuentemente utilizada, puesto que al final lo mejor es poner las lentes que están específicamente diseñadas para ello, que son las lentes add-on, ¿de acuerdo? Que son lentes que se ponen en el sulcus ciliar justo delante de la lente que está intracapsular. Entonces, obviamente esto se puede hacer con diferentes lentes. Están las lentes clásicas de 3 piezas, que es lo clásico que hemos hecho durante muchos años, por una lente de 3 piezas, para hacer un piggyback en el sulcus y ya está. Por supuesto, nunca en una lente monobloque. Una lente de 3 piezas es la que debe ir en el sulcus. Pero luego, lógicamente, están, como hemos dicho, las lentes add-on, de acuerdo, que es a día de hoy un poquito el gold estándar, puesto que si tenemos lentes que están especialmente diseñadas con ese objetivo, pues lógicamente estas lentes van a ser mejores, nos van a ofrecer una mejor estabilidad refractiva, una mejor estabilidad de centrado, que van a tener una morfología que va a evitar el contacto con la otra lente y además nos va a poder ofrecer gracias a estas ventajas, otras funcionalidades como es la posibilidad de toricidad o multifocalidad. Y luego, pues, como hemos dicho, también existen otras alternativas para hacer pigbacks, como son las lentes ICL o IPCL en cámara posterior, delante de una lente monofocal, o incluso en cámara anterior con lentes de fijadas a iris, pero habitualmente estas son lentes, sobre todo de la parte del T-lens, menos utilizadas en el contexto de un pigback. Como decía, lo mejor es utilizar las lentes que se han diseñado para esto, que son las lentes add-on. Son lentes que, para empezar, los ápticos están angulados posteriormente para evitar el contacto con el iris. Además, la superficie posterior de la lente es cóncava, lo mismo para evitar contacto con la superficie anterior de la lente que está dentro del saco. Y además tienen un tamaño y una morfología especialmente diseñadas para estar estables en su fijación en el sulcus. Entre ellas, obviamente, una de las más empleadas es la lente de Medicontour, la lente add-on, que es una lente acrílica hidrófila de 13 milímetros de diámetro global, con una óptica de 6 milímetros y unos ápticos, 4 ápticos romboidales que realmente ofrecen una gran estabilidad en el sulcus y se implanta mediante una incisión de 2,2 un poquito ampliada, ¿de acuerdo? Y realmente esta lente la tenemos en su versión monofocal con o sin toricidad y multifocal con o sin toricidad, una multifocalidad de óptica difractiva, mediante anillos difractivos.
Las indicaciones, pues obviamente la indicación más frecuente, la que todos siempre tenemos en mente, es la de corregir una sorpresa refractiva, es decir, corregir defectos refractivos amplios, porque si son defectos refractivos pequeños, eso habitualmente lo corregimos todos con láser, pero si uno no tiene la posibilidad de láser, o bien es un defecto refractivo muy generoso, en pacientes pseudofáquicos, pues entonces se corrige con una lente Add-on, ¿de acuerdo? Y esto puede ser después de una sorpresa refractiva tras cirugía de catarata, o a veces en otros contextos, como puede ser después de una queratoplastia para corregir una metropía residual significativa que no podemos abordar con láser o mediante otros métodos, o por ejemplo cataratas congénitas, una vez el niño crece, pues para corregir una metropía que le pueda surgir con el tiempo. Pero esta no es realmente la única indicación de las lentes Add-on. También hay algunos modelos especialmente diseñados para degeneración macular, para magnificar la imagen. En general son modelos poco utilizados. Y sobre todo, que es el tema de esta charla, que es la posibilidad de ofrecer la multifocalidad a pacientes que ya tienen una monofocalidad, tienen una lente monofocal en el saco. Lógicamente, una lente piggyback no se deberá implantar si ya tenemos otra lente en sulcus, lógicamente, si la anatomía del ojo no lo permite, ángulos estrechos, cámara anterior estrecha, obviamente ahí no podemos añadir una segunda lente. Y obviamente si tenemos un saco capsular inestable con sospecha de lidazo anular o incluso una lente fijada al sulcus, suturada al sulcus, estas lentes no se deben utilizar porque conllevarían un riesgo inaceptable. Y lógicamente, pues si hay cualquier proceso intraocular activo, pues tampoco. A lo que ya nos aplica, que es cuando no debemos oponer una lente multifocal Add-on sobre una lente monofocal en saco, pues en general, a grandes rasgos, serán las contraindicaciones habituales de las lentes multifocales. Un poquito entre comillas, puesto que como vamos a ver ahora, esto se trata de una multifocalidad reversible. Por tanto, podríamos decir que mediante estas opciones, mediante esta opción, sí que nos vamos a poder arriesgar un poquito más en aquellos pacientes donde no nos arriesgamos a hacer una primoimplantación. ¿De acuerdo? Pero lógicamente, en general, las contraindicaciones serían las mismas, patología retiniana y patología corneal. La posibilidad de ofrecer multifocalidad mediante lentes de piggyback en sulcus, ¿de acuerdo? Pues es ese paciente que tiene una lente monofocal, que se arrepiente y que está interesado en mejorar su visión de cerca, pues ese es el target fundamental de estos pacientes, ¿de acuerdo? Obviamente la lente Add-on de Medicontour no es la única, hay otras lentes que también se han diseñado para sulcus, como es la Reston y la trifocal de Zeiss, muy poco utilizadas, muy poco disponibles. También está una lente de Add-on de Oculentis, está la Sulcoflex, que también tiene una versión multifocal, ¿de acuerdo? Pero realmente la Sulcoflex y la de Add-on de Medicontour serían las únicas verdaderamente lentes propiamente dichas Add-on que pueden ofrecer esta multifocalidad como tal. Lógicamente, como es lógico, nunca deberemos implantar una lente Add-on multifocal en un paciente que ya tenga una lente premium en el saco capsular, ya sea multifocal o EDOF, puesto que no va a tener ningún sentido ni va a funcionar el añadir dos ópticas complejas en un sistema ocular. Es decir, eso no tiene ningún sentido ni ningún atisbo de mínimo éxito, ¿vale? Realmente el principal problema y lo que en general nos suele preocupar a todos cuando vamos a poner una lente Add-on multifocal en sulcus es si vamos a conseguir un perfecto alineamiento entre la lente que tenemos en el saco y la lente que vamos a poner en sulcus, puesto es que al final este alineamiento va a ser imprescindible para conseguir un buen resultado visual y refractivo, ¿de acuerdo? Y realmente, pues algo que uno podría pensar inicialmente es decir, oye, pues es que a la mínima que no vaya a tener un buen centrado, voy a tener quizás mucho riesgo de tener unos fenómenos fóticos mayores que incluso cuando es una implantación original y además más riesgo de pérdidas de líneas de visión corregida. Por eso, pues ahora vamos a dar unas pinceladas de cuál es la evidencia científica al respecto. La evidencia, hay fundamentalmente dos papers buenos al respecto. Este es un paper publicado en 2015, que es el primero así consistente en el tema, en el que realmente comparan pacientes que se les implantó una lente multifocal directamente en el saco y pacientes que se les implantó una monofocal en el saco y una multifocal en el sulcus, ¿de acuerdo? Y realmente vieron que los resultados reflectivos eran equivalentes, que la satisfacción de los pacientes era equivalente y que la velocidad de lectura era equivalente, concluyendo que realmente esto es una buena alternativa a la primoimplantación de una lente multifocal, puesto que esto además ofrece la ventaja de ser una alternativa reversible. Luego está este segundo paper, que es más potente, tiene un año de seguimiento, y lo que compara es 30 ojos edofáquicos que se les implantó la multifocal Add-on con 30 ojos de catarata que se les implantó directamente una lente multifocal en el saco. Y en este estudio vieron que a nivel de visión sin corregir, de lejos, de cerca e intermedia, los resultados cuantitativamente eran comparables.
Además, la sensibilidad de contraste entre ambos grupos también era comparable, aunque sí que en este estudio reportaban que la satisfacción del paciente en lo que respecta a su visión de lejos y de cerca era algo superior en aquellos pacientes que recibieron directamente una lente multifocal en saco. Es decir, resultados cuantitativamente y sensibilidad de contraste comparables, satisfacción similar, aunque un poquito mejor en los que recibieron la multifocal directamente en el saco. Por tanto, como conclusiones, obviamente las lentes add-on como piggyback son una excelente solución para defectos refractivos residuales amplios en pacientes pseudojáquicos. ¿De acuerdo? Repito, nosotros, y yo particularmente ante metropías limitadas, que es lo que casi siempre tenemos, eso se hace láser y ya está, y además esto publico por nosotros, que es lo más efectivo. Pero cuando ya tienes una metropía significativa, el piggyback se ha demostrado ser más seguro, más eficaz y más predecible en su resultado efectivo que el intercambio de lente, ¿vale? Que es más agresivo. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que el add-on multifocal es la única opción quirúrgica disponible que ofrece la posibilidad de multifocalidad reversible. Puesto que ya sabemos todos que una vez puesta una multifocal en saco, luego su explante no es que sea imposible, pero es arriesgado. ¿De acuerdo? Y por tanto, esto es la única técnica que de verdad ofrece esa reversibilidad en la multifocalidad. Lógicamente, siempre existirá un poquito pero esa preocupación sobre conseguir un perfecto alineamiento entre ambas lentes, ¿de acuerdo? Y que esto sea probablemente esa razón por la cual conseguimos unos excelentes resultados equivalentes a la primera implantación a multifocalidad, pero quizás con un poquito menor de calidad visual y de satisfacción por parte del paciente. No obstante, ahí tenemos que poner una balanza esa ligera posible menor satisfacción frente a la gran ventaja de una reversibilidad del procedimiento. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta que la evidencia científica es favorable frente a esta opción, aunque también es verdad que hay que decir que tampoco es que haya muchos papers. En el fondo hay varios papers, pero así 6 papers sólidos son únicamente 2. Por tanto, todavía quizás falta evidencia científica en la literatura como para pues, hacer una recomendación mucho más sólida o incluso explorar complicaciones o menos frecuentes que puedan aparecer en estos pacientes. Pero no obstante, la evidencia científica que hay papers buenos, apoyan su uso, aunque quizás todavía es necesaria más evidencia científica al respecto. Por tanto, desde mi punto de vista personal, las lentes add-on multifocales tienen una clarísima indicación en aquellos pacientes que ya tienen una monofocal en saco y que están interesados en explorar la posibilidad de pasar a la multifocalidad. Aquí la indicación es clara y directa. También veo una indicación clara en aquellos pacientes donde no estamos seguros si ponerlo en multifocal. No es el claro candidato para poner una multifocal en que se la ponemos directamente en saco, pero tampoco lo vemos que sea claramente no candidato. Es decir, esos pacientes borderline que no estamos seguros, que le damos vueltas, pues esto nos ofrece la posibilidad de decir, oye, házselo, que en el caso de que te vaya mal es reversible y no estás haciendo ninguna mala praxis. Y por tanto, esto podría ser el campo de actuación de aquellos pacientes que tienen una enfermedad macular muy incipiente, pues una membranita leve que no tracciona ni distorsiona fobia y es leve, unos signos muy incipientes de degeneración macular con unas pequeñas drusas, es decir, patología macular que es muy leve, que sabemos que si le ponemos un antifocal el paciente va a estar encantado y va a ver muy bien, pero que estamos intranquilos ante la posibilidad de que en un futuro esa patología macular se incremente y empeore y por tanto al final la multifocalidad acaba siendo un problema más que una ayuda. Pues bueno, estos pacientes tenemos la opción de decir, te la ponemos y en un futuro si la patología macular avanza, pues te la quitamos y así no estamos comprometiendo nada. También aquellos pacientes donde la multifocalidad también es muy controvertida, leve y moderada ambliopía, porque en severa ambliopía nunca se debe poner, pero ese paciente que tiene una ambliopía de 0,6, 0,7, 0,8, porque ya 0,9 eso ya no es problema, pero 0,6, 0,7, 0,8 de visión corregida, que decimos, la multifocalidad le puede producir una afectación importante de sensibilidad en contraste, no sé si el paciente está satisfecho, pues bueno, te ofrece la posibilidad de ponérselo y si no le funciona, se la quitas. Lo mismo para las ametropías extremos, muy alta miopía, muy alta hipermetropía, donde sabemos que muy alta hipermetropía la multifocalidad muchas veces no funciona por la minimización de la imagen y la afectación de la sensibilidad al contraste y no estás seguro si ponérsela, algunos pacientes están satisfechos, otros se te pueden quejar, pues oye, se la pones en sulcus y si el paciente no le gusta, pues se la quitas y no has comprometido la salud ocular del paciente. ¿De acuerdo? Y lo mismo pues para pacientes con alta miopía y signos incipientes a lo mejor de maculopatía miópica, ¿no? Siempre estamos hablando de cosas leves donde sospechamos que quizás pueda progresar, pero en el caso de que progrese, pues puedas quitar la lente. Donde
Para mí sí que seguiría siendo una contraindicación absoluta, es patología corneal. Para ello sí que no lo veo. ¿Por qué? Porque al final patología corneal y multifocalidad nunca se van a llevar bien y por supuesto no hablemos de pacientes con patología endotelial como Fuchs, puesto que ya no se trata de que dices, bueno, pues si no lo toleras se la quito, no, es que ese procedimiento de quitarla al final supone un procedimiento intraocular adicional y eso podría conllevar una mayor pérdida endotelial y al final más riesgo de descompensación corneal. Por tanto, desde mi punto de vista, seguiría no recomendándolo ante patología corneal, creo que no es una indicación de multifocalidad ni de tanto de forma primaria ni de forma secundaria. Y eso es todo. Os invito a nuestro curso online y es un placer haber compartido esta charla con vosotros. Hola, mi nombre es Magela Garat y yo os voy a hablar del uso de la lente Add-on en pacientes más complicados, en pacientes que tienen defectos refractivos importantes, ya sea porque están intervenidos de una queratoplastia penetrante o porque son pacientes que tienen un queratocono y se intervienen de catarata. Son pacientes que muchas veces no admiten su graduación en GAFA, ya sea porque es una graduación muy elevada o porque tienen una alta anisometropía, con lo que no las pueden tolerar. Bueno, la lente Add-on está indicada en todos aquellos pacientes con defectos refractivos después de una intervención de catarata con lente en saco que no se puedan corregir mediante la cirugía sobre la córnea, es decir, un LASIK sobre la córnea. Son pacientes, por ejemplo, con queratectomía radial, con queratocono, con queratoplastias, con distrofias en la córnea, LASIKs previos o con ojos secos moderados o severos. En pacientes con trasplantes de córnea y catarata, ya sea con una cirugía combinada o una cirugía en 2 tiempos, yo hasta hace un tiempo intentaba quitar los puntos de la córnea, ir regularizando el astigmatismo y en cuanto conseguía un astigmatismo regular en un determinado eje, intentaba quitar la catarata y poner una lente tórica para poder corregir al máximo el defecto refractivo residual. Desde que conocí la lente Add-on, me ha cambiado la forma de actuar. Y en este tipo de pacientes con queratoplastia y catarata, quito la catarata y pongo una lente monofocal en saco. Pongo una lente monofocal porque soy consciente de que me puede cambiar el astigmatismo. Porque si quedan puntos, en un futuro se pueden aflojar y me puede rotar el astigmatismo. Y después son pacientes que a lo mejor tienen una lente en saco que con el tiempo se fibrosa y que es muy difícil poder rotar para volver a equilibrar el astigmatismo. Además, hay que tener en cuenta que son pacientes que pueden necesitar una segunda queratoplastia en un futuro y tú le estás condenando a tener un vector interno elevado en un determinado eje que luego puede ser pues, que te dificulte el resultado. El cálculo de la lente Add-on, además, sobre una lente monofocal es mucho más preciso que cuando intentamos calcular una lente monofocal para saco. Porque aparte de que tú pongas en el cálculo todos los parámetros biométricos, aquí tenemos la ventaja de que en el cálculo nos ayuda la refracción definitiva y que si tú ya tienes una lente en saco, al colocar la lente Add-on ya no te cambia la posición efectiva de la lente, con lo que el cálculo es mucho más exacto. Otra indicación de la lente Add-on es utilizar la lente Add-on como escudo. ¿Qué quiere decir? En aquellos pacientes que necesiten un trasplante endotelial, ya sean pacientes que necesiten una DSAEC o una DMEC porque tienen un problema de una distrofia corneal o una descompensación corneal, y que además lleven una lente hidrofílica en el saco, el colocar una lente Add-on en el sulcus con una potencia 0 nos va a ayudar a que esa lente hidrofílica que llevan no se opacifique en el contacto con el aire. Como sabéis, cuando hacemos un trasplante endotelial, en el posoperatorio inmediato colocamos una burbuja de aire que suele durar 24-48 horas y que nos podría opacificar la lente hidrofílica que tenemos en el saco. En el hipotético caso que se opacificara la lente Add-on, no habría ningún problema porque tiene una explantación muy fácil.
Bueno, el primer caso que os voy a presentar es un paciente varón de 30 años que tuvo un traumatismo penetrante en la córnea en marzo del 2017 y se le hizo una queratoplastia con una FACO y una lente monofocal en saco en septiembre del 2017. Consiguió una agudeza visual sin corrección bajita después de quitar todos los puntos de la córnea, etcétera, pero con una refracción con 10 de astigmatismo a 160 grados se conseguía una agudeza visual bastante buena. Al hacer la topografía vimos que realmente tenía un astigmatismo bastante regular. En un principio decidimos hacer unas incisiones arcuatas. Como sabéis, en los pacientes trasplantados las incisiones arcuatas no son muy fiables. Te puede pasar que te queden bien, que se te vaya el astigmatismo hacia el otro lado o que no te haga nada. En nuestro caso, en el caso de este paciente, hicimos las arcuatas y se quedó tal cual, no le hizo absolutamente nada. En ese momento decidimos hacer un PIVA con una lente Add-on, con un astigmatismo altísimo de 11 dioptrías. Previamente hicimos un contagio endotelial, porque siempre antes de meterme en cualquier cirugía me gusta ver cómo está el endotelio para ver qué margen tenemos. Y en junio del 2019 implantamos una lente Add-on que fue un resultado fantástico porque al mes de la intervención el paciente ya estaba viendo 0,5 sin corrección y con una graduación relativamente asumible el paciente llega a ver la unidad. Este paciente no podía llevar gafas por la anisometropía, no toleraba la lente de contacto, con lo que iba sin graduación y con una visión muy mala en ese ojo. Con lo que después de colocar la lente Add-on conseguimos una visión de unidad con corrección y el paciente está encantado de la vida. El segundo caso es un paciente varón de 61 años con antecedente de queratocono. Ya había venido a nuestra consulta hace varios años, en el 2009, con una agudeza visual de 0,3 y decidimos colocarle un INTAC para mejorar la irregularidad que le generaba el astigmatismo, pero no conseguimos que ganara agudeza visual. El paciente desapareció de la consulta y, curiosamente, volvió al cabo de los años, en octubre del 2020, porque había perdido visión, tenía una disminución de agudeza visual. Como veis, tenía una graduación con un astigmatismo altísimo y una catarata a 2 cruces. Entonces, hicimos una topografía en la que vimos que en el eje pupilar el astigmatismo, dentro de ser un astigmatismo irregular por un queratocono, era bastante regular. Con lo que pensé, voy a poner una lente monofocal, a ver qué pasa, y en un segundo tiempo me planteo a ver si lo puedo corregir con una lente Add-on. Y así fue. En noviembre del 2020 hice una FACO monofocal con una lente esférica con un resultado horrible. Horrible porque el resultado fue que el astigmatismo se quedó tal cual, como lo esperable, pero generamos una hipermetropía de 6 dioptrías. Así que esperamos un par de meses a que la córnea estuviera más estable y que la graduación se estabilizara y decidimos hacer un implante secundario con una lente Add-on, en este caso de 2 dioptrías de hipermetropía y 11 de cilindro. Al mes de la intervención, el paciente estaba súper contento. Conseguimos una agudeza visual sin corrección de 0,85 y con una corrección de -1 a 100 grados más 0,75, visión de unidad. Es un paciente súper contento. Creo que nunca había visto tan bien y la verdad es que es una de las cirugías que te da una gratificación inmensa. Como conclusión es decir que el cálculo de la lente Add-on es un cálculo preciso de la lente a implantar, pese a que no es tan preciso como cuando tenemos córneas regulares y córneas vírgenes y buenas, es mucho más preciso que cuando queremos calcular la lente para colocarla en saco. También nos permite corregir los defectos residuales elevados y sobre todo en isometropías, pacientes que a lo mejor no toleran una gafa y que tienen que ir con el ojo sin graduar porque no la toleran, podemos darle la posibilidad de poder tener una graduación en gafa que le permita mejorar mucho su agudeza visual. Es una cirugía poco agresiva y además reversible, es decir, es una lente muy fácil de explantar. Es fácil de explantar porque
al tenerla en el sulcus tienes una lente abajo, con lo cual esa lente ya te hace de tope para poderla cortar con tranquilidad, protegiendo bien el endotelio y se explanta sin ningún problema. Además, por su diseño, es una lente muy estable. Su diseño hace que quede clavada en el sulcus y que no se rote, porque las orejitas que tiene, que son flexibles, hace que se adapte perfectamente y quede estable en esa posición. Y por último, es una lente segura en cuanto a que se ha demostrado que no aumenta la pérdida endotelial con el tiempo y tampoco produce cambios a nivel de la presión en el posoperatorio. Con lo cual, bueno, es una lente a considerar que a mí me ha dado muchas alegrías, sinceramente, y que en algunos casos puede ser de elección. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maguela. Ha sido muy ilustrativa tu charla y si estamos ahora todos online, yo creo que podemos hacer un debate, una discusión, porque este es un tema, yo diría que nuevo, porque realmente hay poca frecuencia de estos implantes, se usa muy poco y teóricamente las indicaciones son pues muchísimas, porque están todas las que ha dicho la doctora Maguela, más aparte de todos los pacientes, millones operados de lentes monofocales que oyendo los beneficios de no llevar gafas de cerca quieren alguna multifocal, más además aquellos casos dudosos que Jorge ha mencionado, donde tenemos la duda de si poner o no poner la multifocal y la ponemos la monofocal y encima una multifocal, pues si luego hay que quitarla. Todo eso yo creo que es un área nueva que hasta ahora pues no se había explorado suficientemente, pero me parece muy atractiva y sin duda alguna yo creo que merece la pena considerar. Entonces, David Antolín, que te tengo aquí online. Entonces, bueno, tú, estas implantes, ¿cuáles son la causa número uno en las cuales lo empleas? Por ir un poco afinando el tiro. O sea, ¿cuál es la primera de las frecuencias que tú tienes de implantes add-on? Sorpresas refractivas, multifocales, sobre monofocales, ¿cuál es realmente la mayor? Refractiva multifocal, fundamentalmente. Multifocal. Lente multifocal, porque si te ha oído mal. Sorpresa refractiva multifocal. No sé si se me oye bien. Ahora sí, muchas gracias. Vale, o sea que una multifocal que te queda con un +2, por ejemplo, le pones un add-on. Exactamente. Vale, y le pones un add-on mejor que un LASIK, porque la precisión del cálculo add-on es, en mi opinión, no tan buena como las láseres Zimmer. El estudio que hicimos nosotros, el PIGBA dejaba un defecto refractivo medio superior significativamente a lo que hacíamos con LASIK o PRK. Bueno, no tengo tanta experiencia para tener una serie larga, pero en bibliografía están descritos defectos refractivos medios, en unos casos en +-0,25, en otros +-0,5, que me parece muy razonable. Y además, a mí me pasa mucho que es que temo al ojo seco agravado. Me parece que una de las cosas con las que más tenemos que lidiar después de operar lentes multifocales, evidentemente descartamos a los pacientes que tienen ojos secos moderados, pero siempre temo que una cirugía de superficie corneal desestabilice y empeore la calidad visual y sobre todo prolongue los posoperatorios. Sabemos que, como indicamos bien, al final con un LASIK los pacientes van a acabar viendo bien, pero ese posoperatorio que puede ser razonablemente o más largo de lo que debe de vez en cuando, ese ojo seco, aunque sea transitorio, puede ser muy, muy latoso. Sin embargo, el resultado del add-on es espectacular. O sea, es que se le pone y el paciente está viendo cuando se está yendo al quirófano. Entonces, me encanta ese resultado, me parece predecible y para mí es la primera elección ahora mismo. Y Maguela, ¿cómo calculas estas lentes? Porque el cálculo, que lo ha dicho el doctor Poyales antes, pues cuando es un defecto miópico lo multiplicas por 1,3 y cuando es hipermetropeo por 1,5, pero a mí me parece muy a ojo y realmente, aunque suelen quedar bien, con franqueza, pues es que, no sé, después de oír las charlas de Barrett y de Warren Hill con inteligencia artificial, que sea tan simple un cálculo, parece que debía de ser de algo más instrumental, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la lente PIGBA? ¿Es un cálculo que lo aporta la casa? ¿Lo haces tú? ¿Qué fórmula usas? ¿Usas la regla del 1,3, 1,6? ¿Cómo lo haces? A ver, yo tengo que decir que tengo la maravillosa suerte de tener la mejor optometrista que existe, que tiene muchísima experiencia en el cálculo de lentes y yo la verdad es que me apoyo muchísimo en ella porque tiene una experiencia muy importante. Tengo que decir también
que en aquellos casos más complicados en los que realmente son córneas con astigmatismos tan elevados, etcétera, hemos pedido ayuda a Medicontour. Ellos tienen un equipo que también te ayuda cuando tú les pasas todos los parámetros a hacer los cálculos, y entonces al final, cuando lo calculan varias personas, también el hecho de que haya diferentes personas calculando te hace tener la seguridad de que el cálculo, cuando coincide, es el más aproximado. Tenemos que tener en cuenta que para el cálculo, en el calculador podemos poner muchos parámetros, y cuanto más parámetros ponemos, más nos acercamos a la exactitud. Y el tema de poner, como he comentado, la refracción residual que nos ha quedado, yo creo que es un factor que nos aproxima mucho a la exactitud por eso mismo, ¿no? Por lo que decía, que la lente en saco ya es una lente estable que no se suele mover, con lo que vas a poner va a ser justo por delante, con lo cual la posibilidad de hacer un cálculo exacto aumenta considerablemente. No te puedo hablar de mi experiencia personal ni las reglas que utilizo, porque yo tengo una optometrista que me hace todos los cálculos y tengo fe ciega en ella, y es ella la que normalmente me hace los cálculos. Y también muchas veces colabora con nosotros los expertos de Medicontour. Vale, y Paco, ¿qué te parece a ti? Mira, quería enseñaros en el móvil, tienes la Barrett RX Fórmula, que te lo da clavado, tanto para intercambios de lentes como para piggyback, y te da la opción para las dos. Es solamente meter en el navegador Barrett RX Calculator y te lo da con la precisión del mejor optometrista. ¿Está en la página de la SCRS? Sí, directamente con que escribas Barrett RX Calculator, te pones Barrett Calculator y ya te pone la Toric tal, y la RX. Es de la Academia Americana, efectivamente, en libre además. Maguela, ya sabes el truco de tu optometrista. Claro. Muy bien. Bueno, entonces esta es lo primero. ¿Qué te parece a ti esta idea también, Paco? La piggyback, porque pues mira, yo creo muy que tú atractivo, antes ¿no? has dado en el clavo cuando has dicho que hay muchísimos casos y se ponen muy pocas lentes. Yo creo que hay que darles mucha difusión, porque realmente el laboratorio ha hecho un esfuerzo tremendo por crear una lente que llevábamos mucho tiempo pidiendo, que era pues una multifocal en add-on, y a mí me parece el caso paradigmático, el que comentaba Jorge, es que ese paciente que te viene con una monofocal y que todo el mundo le dice, ya llevo una monofocal en un ojo, hay que poner una monofocal en el otro, o tiene derecho a ponerse una multifocal. Eso en pacientes sin patología, son perfectos pacientes para implantar una multifocal, pero ya llevan una monofocal en un ojo. Eso a mí me parece el paciente ideal. Pero sobre todo es que creo que hay muchos, los que habéis comentado vosotros, y algunos más incluso. Bueno, tú la verdad es que los has comentado prácticamente todos. Es verdad que cuando uno piensa, es lo que tú dices, ¿no? Todos deseábamos esa lente y luego uno se para a pensar y dices, ¿y por qué la uso tan poco? Claro. Es decir, ¿por qué? Y claro, dándole vueltas al final, obviamente el paciente que te viene a la privada es un paciente que o bien se lo indicas de inicio, o si no lo has puesto es por algún motivo, luego no se la pones porque ya consideras que no es candidato o el paciente lo rechazó en su momento. Luego, el target potencialmente de esta lente es pues, los millones de personas que están operadas con una lente monofocal, pero claro, la realidad es que luego el mundo real es que muchos de los pacientes o ya se han acostumbrado, tiene un paciente de 70, 75 años que lleva 15 años con su lente monofocal, y realmente quizás ahí sea necesario un tema de marketing, de introducir el virus, ¿no? Por así decirlo, en la mente de la gente, decir, oye, es que puedes tener todavía multifocalidad, pero muchas veces el paciente, si no te lo pide, tú luego se lo introduces y dice, pero si tampoco lo necesito. O bien es un paciente de perfil social que tampoco económicamente lo está buscando. Entonces es verdad que aunque tienen un gran campo de actuación, quizás falta trabajar ese marketing por combinación de la industria y las clínicas y los oftalmólogos, porque la realidad es que se pone demasiado poco para el espectro de pacientes que potencialmente podría tener. Yo creo que nos falta un poco de tiempo, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, implanté algunas Sulcoflex con una óptica difractiva en la que el paciente, perdón, refractiva, anular, en la que el paciente perdía visión de lejos y ni siquiera de cerca era muy buena. Y yo creo que eso me llevó a estar un tanto en contra. Había algún paciente que podía hacer algún bloqueo, de cualquier manera, por la forma de la lente, que presionaba un poquito el iris. Quiero decir, y ahora a Medicontour yo creo que le está costando introducir contra ciertas resistencias de los que tuvimos problemas con otros modelos preexistentes, y que falta darle aire. Yo creo que esto es el escaparate ideal precisamente, porque tenemos muchísimos inscritos y mucho nivel. Luego verá que falta evidencia.
porque lo que decía, que son papers sólidos fiables, 2. Ya. Y es verdad que falta todavía ese compañero que te dice, oye, yo lo he hecho a muchos pacientes y me va muy bien. Porque es verdad que hasta ahora lo que escuchas es más bien la experiencia que habéis tenido vosotros, ¿no? Los que sois mayores que nosotros, decir, oye, es que lo probé en su momento y no me fue bien, o perdí líneas de visión. Quizás falta ahora mismo experiencia y conocimiento. Lo que es verdad es que esta lente tiene un diseño específico, que eso es un tema que yo creo que es importante. Yo empecé a poner piggyback multifocales hace 20 años, o sea que eso es real. Entonces empecé poniendo la Technics, que había una Technics para saco, y que la puse y me fue fatal, porque esa lente, aparte de que les daba pérdida de visión de 3 o 4 líneas, hablo de 3 o 4 líneas, encima les daba una visión fatal nocturna y bueno, las dejé de poner. Pero la razón era la falta de alineación con la lente original. Ese es el punto clave y yo claramente lo vi y lo dejé. Entonces, claro, ese centraje no es necesario con una lente de tipo monofocal. Por tanto, los piggyback monofocales son en general muy exitosos. Ya lo ha dicho Antolín, los piggyback astigmáticos son buenos, aunque esta lente yo todavía no la he conocido en su versión astigmática, pero sí he usado las de Dr. Smith, que es una casa alemana, que las hace, son lentes muy complicadas de manejar y que uno se lo piensa mucho antes de indicarla, porque realmente esas lentes, aunque funcionan, cuestan de implantar, son muy grandes, etc. Y al final la que uso es un Iris Claw, que son lentes que se manejan muy bien, pero que realmente ya la cámara anterior parece que está dejándose de usar para todo tipo de implantes de piggyback. Por tanto, yo creo que esto tiene un añadido de valor. Primero, aporta una refracción esférica complementaria, teórica y además multifocal, pero con diseño específico piggyback, que las otras no la tienen. Las que yo sé eran lentes de sulcus que lo poníamos en el saco, que las poníamos de piggyback. Segundo, otras lentes que hay alternativas, y tú has mencionado una de Reiner, yo las he usado y a mí me han funcionado, pero es verdad que he elegido mucho casos que estaban con un centraje según las imágenes de Purkinje pues muy bueno, en fin, que no había mucho margen de error. Y esas lentes son, yo creo que tienen una tolerancia al descentraje mediocre, con lo cual, si esta es una óptica difractiva que por definición tiene una tolerancia mayor al descentramiento, probablemente sea merecedora de un buen estudio, que estoy seguro que la casa va a ayudar a hacerlo y que nos llevaría, pues yo creo que a abrir un mercado enorme, puesto que el mercado, no nos olvidemos, se abre cuando la gente conoce que existe algo. Los pacientes desconocen la posibilidad de una segunda opción. Yo creo que el abrirla sería conveniente, pero como ha dicho Jorge, nos falta evidencia consistente, nos falta vivir casos que no han funcionado, porque cuando ves un trabajo estadístico tienes que ver los outliers, que es donde está el diablo. El diablo está en los detalles de los outliers que normalmente se quitan de las estadísticas. Y ahí es donde están los fracasos, las cefaleas que nos dan los días de consulta con pacientes que necesitan mucho share time, etcétera. Pero creo que esta es una buena idea, así como yo no lo uso, David, como primera opción para un defecto tras una cirugía refractiva, todo esto del ojo seco está exagerado, David, de verdad. Yo llevo varias decenas de miles de LASIK PRK y hay pocos ojos secos. Lo que dicen está inflado todo, está inflado para obviamente. Bueno, pero Jorge, yo creo es que Alicante vivimos mejor. Es verdad que en Madrid, que en Madrid eso. Bueno, pero el caso es que yo no tengo tanto problema de ojo seco, y un -2 o +2 le hago una PRK, ojo, una PRK, y me queda muy bien y no tengo demasiado problema. Dicho eso, la acción que tú dices es absolutamente cierta. ¿Qué pasa si tienes un paciente ya con un film lagrimal inestable, que ya está con tratamiento de ojo seco porque ya es una paciente posmadura, una paciente mayorcita, por supuesto posmenopáusica, pues ahí meterte ya en una PRK a lo mejor no los comente, pero yo creo que está exagerado el problema del ojo seco tras la cirugía refractiva corneal. Y dicho eso, me creo lo que has dicho, y me creo lo que ha dicho también nuestra compañera Magela, me creo también lo que ha dicho Jorge, porque yo lo he vivido y creo que es una alternativa para el futuro, para explorarla, para aportar evidencia. Igual no necesitamos tantas grandes series, sino una serie muy bien hecha, con alguien fiable que diga las verdades, es decir, que diga sus fracasos, que los tenemos todos, y finalmente con eso ganamos credibilidad. Lo peor es creerte que una cosa es perfecta y que luego no lo sea. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que realmente
lo que decía, que ha habido ciertos fracasos o fracasos relativos. Por ejemplo, otra lente que a mí no me ha ido bien ha sido precisamente la lentis de diseño para sulcus. Es una lente extraña, con unos ápticos verdaderamente curiosos y tal. Tengo muy poca experiencia porque yo he implantado 2, 3, pero no es una lente ni cómoda de usar, ni... Con lo cual, faltaba que alguien hiciera eso, un diseño específico y que funcione bien. Ahora, los que la estáis empleando, yo todavía no tengo experiencia ninguna, pues que nos contéis pues esos resultados realmente. Yo me gustaría que esta casa tan novedosa y tan agresiva en sus novedades nos ofreciera una lente piggyback para degeneración macular. Porque ahí sí que tenemos un problema, si me permitís, diría hasta un marrón, pues esos pacientes que ya se nos echan en los 80 años, que tienen una lente monofocal que no pueden leer. Si pudiéramos tener una lente que les magnificara un doble en 3, pero me dicen porque sí las hay, pero no son tanto de sulcus, o yo no las conozco, porque la Charriot, por ejemplo, sí, pero la Charriot tiene, o es dependiente de un centraje exquisito, y ese centraje exquisito, por definición, es dificilísimo de conseguir. Es la de Charriot, desde luego. Pero yo creo que estas lentes difractivas o las tecnologías actuales ofrecerían una posibilidad óptica tal vez de una mayor ilusión para tener estos casos donde finalmente lo que quieren, cuando tienes 80 años y esta gente está, como decía antes, Paco Villas, jugando al golf y están contenta pero no pueden leer, pues ni pueden jugar al golf, ni pueden leer ni nada, y eso les chafa. Desde luego yo creo que la lectura y el estilo de vida de los que ya son baby boomer añosos, ciertamente que se lo merece. Así que bueno, pues con esto yo creo que vamos a clausurar esta sesión satélite muy interesante, porque es una novedad de verdad. Agradezco a la Casa Medicontour AVI esta gentileza de ofrecer este espacio para hablar de estos temas novedosos, y a todos vosotros, Maguela, Daniel y Jorge, y por supuesto Paco Boyales, por estar aquí hoy en Cerrandore. Muchas gracias y la sesión está concluida.